Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento por un momento, por favor. Sean todos bienvenidos una vez más a la casa del Señor, ¿verdad? Y yo creo que todos venimos con gusto, ¿verdad, hermanos? No importa si hace frío o hace calor. Es a esa parte, creo que del ser humano que siempre tiene a buscar a alguien, ¿verdad? Y tenemos que buscar al mero, hermanos. Amén. Y no es que digo que lo vengamos a buscar a este lugar, ¿verdad? Sino que siempre hay esos momentos, hermanos, cuando uno tiene esa disponibilidad y no es uno, sino el Señor es el que te trae y el Señor es el que viene obrando siempre en tu vida y el Señor siempre tiene que representar nuestra propia vida. Amén. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, sin importar la situación. Como decía mi hermano, ¿verdad? Hace ratito en la oración, ¿verdad? No importa la situación que uno esté pasando, el Señor está ahí, hermanos. Y el Señor siempre va a estar atento a su pueblo y precisamente de eso vamos a estar hablando. Quiero aprovechar también para mandar saludos a nuestros hermanos de San Luis Potosí, ya que ellos nos escuchan a través de la radio vida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Reciban un cordial saludo a los hermanos de Riverside, California, y a todos aquellos hermanos que nos vean en diferentes ciudades o países. Hermanos, que el Señor te bendiga, que ahí está también el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien necesita una Biblia, hermanos, antes de iniciar? Todos tenemos Biblia, entonces los voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a Lucas, capítulo 11, del 27 al 28 nada más. Yo creo que el Señor siempre nos está hablando de una y mil maneras, ¿verdad? Como dice su palabra. Y hoy el Señor nos quiere compartir o nos quiere hablar a través de estas escrituras. Lucas capítulo 11, 27 y 28. Lucas capítulo 11, 27 y 28. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús, y dice así el 27. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo: dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. 28. Pero él dijo: al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Solamente para recordarles, ¿verdad? Yo estoy usando la versión de las Américas, ¿verdad? Sé que algunos dicen bienaventurados o felices, dependiendo qué versión estés usando. Y en esta porción, ¿verdad?, que el Señor nos está hablando a través de su palabra, me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Dice que con el 27 dice: y sucedió que después de estas cosas, el Señor está dando, hermanos, una explicación más atrás acerca de que cuando uno se aleja del Señor, ¿verdad?, puede venir un espíritu y está advirtiendo. Dice, y cuando ese espíritu sale, dice, va buscando un lugar donde reposar. Decía, no encontrar, dice, volveré. Y dice que encuentra su casa bien arreglada, bien ordenada. Y dice que va por otros 7 espíritus más, dice. Y dice, y es ahí, dice, donde aquella persona, dice, vuelve a ser peor, dice, que como era antes. Es lo que el Señor está explicando, ¿verdad? Y lo explicaba también, hermanos, que aquella mujer se agradó tanto al escuchar de qué manera lo explicaba el Señor, que le dice, ¿verdad? Dichosos, ¿verdad? Y él dice algo bien interesante, hermanos, en el 28 dice: pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios. Pero no se queda ahí, hermanos. Dice, sino más bien los que hacen la palabra del Señor, los que se dedican a eso. Es ahí, hermanos, precisamente yo por eso lo titulé como dichosos o bienaventurados. Es como le decía un principio, dichosos o felices, bienaventurados. Como lo encuentra en su Biblia, hermanos, se refiere a lo mismo. Y es que la palabra del Señor, para el creyente, para el cristiano, hermanos, para aquellos que creemos verdaderamente que el Señor ha de venir, no debería de ser pesada la palabra. No se nos debería hacer una carga, sino más bien, como dice, bienaventurado, dichoso, contento, hermanos. Si usted va y busca ya en Mateo capítulo 5, del 13 en adelante, ¿verdad? Podemos encontrar las bienaventuranzas, hermanos. Y es ahí precisamente lo que el Señor nos habla, es que
nadie puede estar deprimido, hermanos, o estar pensando que si me dicen que porque soy cristiano, que porque yo digo esto, porque no hago lo otro, debes sentirte ofendido, sino más bien eres luz, hermanos. Tómalo de esta manera, eres luz de esa ciudad, de tu casa, precisamente, donde con tus amigos, donde quiera que estés, eres luz, hermano. Tu testimonio habla muchísimo. Así es que no te dé pena orar por los alimentos. No debería de ser una carga para nosotros ese tipo de cosas, hermanos. Sino todo lo contrario. Bienaventurado. Deberías de sentirte en ese lugar. Eres bienaventurado. El día que tú tomaste esa decisión de seguir a nuestro Señor Jesús, ese día, hermano, se escribe una historia diferente en tu vida. El día que decidiste, hoy yo le entrego la vida al Señor. El día que tú quizás no lo planeaste. Yo creo que la mayoría no lo planeamos, hermanos. Simple y sencillamente un día nos predicaron la palabra y vaya que hizo efecto en nosotros. Hasta el día de hoy, hermanos, seguimos aquí. Y no digo aquí en este lugar, hermanos, seguimos en el camino del Señor. Porque no podemos ser cristianos en este lugar y cuando salgamos de este lugar dejar de ser cristianos, hermanos. Dichoso, siéntete dichoso, feliz, contento. Hoy es un día más, hermanos. A veces se recalca mucho que el fin de año o el principio de año. Pero déjame decirte algo. Cada día, hermanos, es una oportunidad y lo podemos mirar de una manera diferente. No esperar hasta que finalice el año o a que empiece el año, hermano. Cada día, cada minuto que acontece en tu vida, hermanos, es una grande oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor. Cada momento, hermano, no esperes a que finalice o que empiece el año. Cada día que amanece, hermanos, eres bienaventurado. Tienes la dicha de abrir los ojos, hermanos. Ese es el Dios que predicamos, un Dios, hermanos, que cada día nos da la oportunidad. Se nos ha hecho como costumbre de que hoy es un día más. Hoy cumplí tantos años. Oh, tengo tantos años. Cuando Israel empezó a cruzar el desierto, hermanos, se les hizo costumbre, hermana. Nunca lo miraron, hermano, como una bendición. No lo miraron como un milagro en sus vidas, hermanos. Se les hizo tanta costumbre que se les hizo fácil empezar a renegar, hermanos. Cada día que acontece en nuestras vidas, deberíamos de verlo, hermanos, como algo especial, un regalo que el Señor nos da todos los días. Amén. Es el regalo más preciado que el Señor nos puede dar todos los días. Sin importar la situación que pasemos, el Señor siempre estará contigo. La diferencia es que si nosotros estamos con el Señor, eso es lo único que hace la diferencia. Pero bienaventurado, hermanos, hoy en este día que tomaste la decisión de congregarte. Bienaventurado eres hoy en este día que al amanecer pudiste leer la palabra del Señor. Bienaventurado hoy en este día que escuchaste alabanzas, que escuchaste esos mensajes, hermanos. Yo no sé qué escuchaste, pero eres bienaventurado si permanecemos en el camino del Señor. Dichoso, contento, feliz, hermanos. Hoy es ese día, cada día debería ser esa felicidad en nosotros hasta que el Señor venga. Podrás enfrentar situaciones difíciles en tu vida, claro. A veces por ahí se dice, ¿verdad?, que no es bueno decir que el cristianismo es difícil. ¿Por qué no, hermano? Si la palabra lo dice, no podemos ocultar lo que ya la palabra dice. Pero la diferencia es, hermano, es que el cristiano o la palabra no es difícil, nosotros somos los difíciles. Cuando tú te haces obediente, cuando yo me hago obediente a la palabra del Señor, es fácil. El problema es que su pueblo siempre hemos sido rebeldes. Esa es la realidad. Sí, amén. Pero vea lo que dice. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso somos nosotros, hermanos. Con eso te deberías de identificar todos los días. Con eso yo me debería de identificar todos los días, hermanos. Soy dichoso, soy afortunado. Porque el Señor se ha fijado en mí, porque el Señor me ha dado esa oportunidad, hermanos, que hace muchos años no la tenía. O más bien que sí estaba la oportunidad, pero que yo no quería entender, hermanos. Esa es la verdad. Podemos darnos cuenta de cuántas cosas vivimos anteriormente. Sin embargo, el Señor dijo, me olvido de eso, pero vamos a empezar algo nuevo. Y vea que aquí estamos, hermanos. Esa es la bienaventuranza, ese es lo feliz y contento que debería ser al cristiano. Que al Dios que sirvemos no es un Dios rencoroso, no es un Dios que te está reprochando todos los días, hiciste esto y esto y esto, sino Él dice, arrepiéntete, que yo te perdono. Amén. Solamente ponte a cuentas conmigo y vamos a seguir caminando.
Si yo ya me olvidé del pasado, eso dice el Señor, si yo me olvido del pasado, ¿por qué tú tienes que vivir con el pasado? Vamos a caminar juntos. Y verdaderamente, hermanos, al Dios que predicamos, el Dios que nos habla a través de la palabra, hermanos, es un Dios que siempre está escuchando. Amén. Cuando el pecador, hermanos, clama verdaderamente al Señor con arrepentimiento, el Señor perdona. El problema es que muchas veces el pecador no se quiere arrepentir, porque ya le está gustando el pecado, porque le gusta vivir ahí, porque cree que si se va con el Señor ya no podrá vivir conforme a la carne. Lo que no se ha dado cuenta es que eso le lleva a un camino de perdición. Deja la gloria por ir al lago de fuego. Sencillo, hermanos. Porque para el Señor solamente hay un solo camino verdadero. Hay un solo camino. Y el otro es el de perdición. Pero uno es el que tiene que decidir cuál camino eliges tú y cuál camino elijo yo. El de perdición o el aquel que me da una vida eterna. Y yo creo que si usted quiere escuchar palabra del Señor y si quiere escuchar palabra de verdad, hermanos, solamente es cuestión de leer la Biblia y allí encontrará la verdadera verdad. Cada vez que uno, hermanos, se pone a leer la palabra del Señor, te darás cuenta que siempre tiene algo para ti. Siempre tiene algo para mí. Porque el Señor siempre nos quiere hablar de una y otra manera y siempre nos quiere llevar por el mejor camino. Sí, amén, aleluya. Vamos a ir a un ejemplo más, hermanos. Amados, vamos a entender un poco más acerca de la Escritura. Vamos a ir a Romanos. Romanos 10, del 16 al 18. Romanos capítulo 10, del 16 al 18. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, Romanos 10, el 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. 18. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Me quiero enfocar, hermanos, en el 17, ¿verdad? Así que la fe viene por el oír. Si juntamos, hermanos, la fe, lo dichoso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que ciertamente la fe viene por el oír, pero también que dice por el oír la palabra de Dios, hermanos. Sí, amén, aleluya. Pero nos acabamos de leer en Lucas que no solamente nos quedemos con el puro oír, hermanos, sino hay que hacer lo que ya está escrito. Muchas de las veces nos podemos encontrar, hermanos, con hermanos cristianos, ¿verdad? Que pueden tener días, meses, años y muchos años, pero que solamente se han quedado con el puro oír. Es que eso no solamente es eso, hermano. No solamente es de venir y oír la palabra del Señor y ya cumplí. Eso te vuelve a ser un religioso solamente. ¿Crees que con ir al lugar donde tú te congregas es suficiente y que puedes vivir allá afuera de igual manera? El cristiano, hermanos, cuando verdaderamente el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a haber un cambio en tu vida. Cada vez que el Señor trae a una persona nueva a su palabra, hermanos, que se es tocado por la palabra, empieza a haber un cambio. Aunque mucha gente te va a criticar, pero déjeme decirle algo. Si eres un borracho, si eres un ladrón, si eres lo que eres de lo peor, eres criticado. Si sigues al Señor, eres criticado. ¿Sabes cuál es la parte más importante? Que si sigues al Señor, tienes promesa. Sí, Y promesa eterna. Pero si vives conforme a la carne y conforme al mundo, hermanos, no tienes nada, lo has perdido todo. Así es que yo te recomiendo que adoptes, te van a criticar por todo, adopta la mejor parte. Seguir al Señor y no importa lo que el mundo diga, que al final de cuentas el que te respalda es el Señor, hermanos. amén, aleluya. Esa es la verdad. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando tú escuchas la palabra del Señor, va a haber un efecto en tu vida. Unos, y déjeme decirle algo, unos puede ser a un principio, en ese mismo día, puede pasar 2, 3 días, 8 días, pero no pueden pasar años, hermanos, y vivir igual como estás, porque entonces algo está mal. Amén. Muchos luego, hermanos, empezamos a ver un cambio en nuestras vidas.
Y vamos caminando, y esto es como el niño, hermanos. Usted que ha tenido a sus hijos y los ha criado y sabe perfectamente que empieza uno a caminar poco a poco. Y no todos empiezan a caminar exactamente al mismo tiempo. Unos pueden caminar más antes, otros más después, otros se resbalan, pero ahí van, hermanos. Lo importante es caminar. Lo mismo sucede con el pueblo del Señor. Unos van a caminar más antes, otros más después, y unos van a hacer una cosa, otros otras, pero al final de cuentas, para la gloria y honra del Señor. Amén, aleluya. Ese es el verdadero pueblo del Señor, hermanos. Que no te preocupes si el hermano no hace o no hace lo mismo que tú haces. Olvídate, el Señor se encargará de él. Amén. Tú encárgate de hacer lo que el Señor nos ha mandado, como dice su palabra. Bienaventurado eres cuando empiezas no solamente a oír, sino a trabajar en la obra del Señor. Date cuenta, hermanos, que has tomado la mejor decisión y jamás en tu vida se nos olvide quién ha sido el que nos ha llamado. Es nuestro Señor Jesús, es el que te ha llamado. Que el hermano o la hermana te haya predicado, gloria a Dios. Pero hay alguien detrás de todo eso que solamente somos, acordémonos que la palabra dice que solamente somos usados, hermanos. Si el Señor ha usado a cierto hermano, a cierta hermana, para que te predicara la palabra, gloria a Dios. Pero el verdadero llamamiento, o el verdadero Señor que nos ha hecho el llamado, se llama Jesús. Amén. Él es el que nos llama, hermanos, es el que nos trae. Él es el que todos los días nos da de comer, es el que todos los días hace que nuestro cuerpo se levante. Él es el que te da las fuerzas, hermanos. No hay otro. Esa es la parte importante, hermanos, de servirle al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Es tan grande su misericordia que aún sin conocerle, te hacía lo mismo. Pero ¿sabes por qué? No porque fuéramos buenos, por su misericordia. Porque Él quiere, porque dice su palabra que Él no quiere que perezcamos. Él dice que quiere que el pecador se arrepienta, hermanos. Y da la oportunidad, Él le da la oportunidad a todos, hermanos. Pero también dice la Escritura y es clara que no todos, hermanos, se van a arrepentir, que no todos quieren. Y la prueba lo vemos, hermanos, con Faraón. Faraón tuvo la oportunidad de poderse haberse arrepentido. Judas, hermanos, tuvo vida, tuvo la oportunidad, hermanos. Mas, sin embargo, tomaron la peor decisión. Hoy en día, hermanos, el Señor nos da la mejor decisión. Pero es de cada uno, hermanos, tomar tu decisión. Nadie te va a obligar y te va a decir, tienes que ir, porque así no funciona. Si el mismo Dios no nos obliga, hermanos, ¿quién soy yo para obligar a los hermanos a que sigan el camino del Señor? Amén, aleluya. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la palabra nos enseña que viene todo por el oír, pero no se tiene que quedar ahí, hermanos. Tenemos que predicar la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que sea tu área, deberíamos de hacerla, hermanos. No estemos esperanzados a que el hermano la haga. Si el Señor te ha puesto, para que tú estás preparado, que el Señor te está capacitando para trabajar en esa área, hazlo, hermano. No esperes a decir que el hermano lo haga, porque probablemente ese es tu don y lo has dejado de hacer. Quizás no lo quieres hacer. Quizás te has vuelto como la mayoría, hermanos. Quizás has creído que yo no soy el adecuado, que lo debería de ser otra persona, y empiezas a llenarte de pretextos. Eso lo miramos, hermanos, con Moisés, hermanos, lo miramos con varios de los profetas, varios personajes de la Biblia, hermanos, que no quieren, o que no querían, pero al final de cuentas, el Señor nos llevó por ese camino. Quizás estamos dejando esa parte tan importante, y la hemos dejado de hacer, hermanos, cuando el Señor nos ha dicho, tienes que trabajar ahí. Amén, hermanos. Vamos a ir a otra porción de la Biblia. Vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 10. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Ya hemos predicado, nos han predicado, lo hemos leído en la casa o hasta escudriñado, hermanos, pero es algo bien interesante que cada vez que lo vuelves a leer, siempre hay algo, hermanos, que nos llama la atención. Y vean, Marcos capítulo 10, del 46 al 52. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, el 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó,
con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. 47. Y cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 48. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. 50. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que reciba la vista. 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. En este pasaje bíblico, hermano, nos encontramos palabras claves, ¿verdad? Primero dice que mientras él pasaba, él lo escuchó, hermanos, y empezó a gritar. Yo creo, hermanos, cuando yo leí este pasaje bíblico, ¿verdad? Yo me identifico, yo creo que usted se iba a identificar por ahí, hermanos. Un día el Señor, nos presentaron al Señor a través de su palabra, y era tan grande nuestra necesidad, hermanos, porque déjeme decirle algo, que todo ser humano, hermanos, tiene un vacío. Todo aquel que no conoce al Señor, hay un vacío, y puede tener riquezas, puede tener cantidades de cosas, todo lo que él cree que es bueno, pero siempre va a tener un vacío, hermanos. Y ese vacío nadie lo va a llenar. Ese vacío le pertenece a nuestro Señor Jesús. Pero hubo un momento, hermanos, que en tu vida o en mi vida, hermanos, sentimos esa grande necesidad. Y cuando se nos presentó a nuestro Señor Jesús, fue el que vino a llenar ese vacío que sentíamos. Vemos a este ciego, hermanos, que tenía esa grande necesidad. Ahora yo meditaba en esta porción, ¿verdad? Cuando él pasó, ¿verdad? Y escuchó que era nuestro Señor Jesús, lo primero que se le da es por empezarle a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué? Cuando uno clama al Señor, hermanos, el Señor escucha. ¿Sabe que llamó la atención del Señor y se detuvo? Cuando tú y yo hemos clamado al Señor, el Señor escucha, hermanos. No creas que tu oración, que tu petición, el Señor la ha desechado, sino que el Señor está trabajando. En ese momento, hermanos, literalmente el Señor va caminando y nos vemos a este ciego, ¿verdad? Que le dice: Hijo de David. Se da cuenta quién es, ¿verdad? Pero algo también, hermanos, que dice que solamente estaba junto al camino. No estaba en el camino, sino dice que estaba junto al camino. Y cuando él empieza a gritar, nos damos cuenta que también la gente le dice: hey, cállate. Con pocas palabras, tú no mereces. No, tú eres un ciego, hazte un lado. Mas sin embargo, dice que él gritaba más fuerte. No importa lo que te digan, hermanos, tú clámale al Señor y tu petición será contestada en el nombre de Jesús. Tú puedes decir cantidades de cosas, puedes escuchar cantidades de cosas, mas sin embargo, el Señor te está escuchando. Y aquí vemos, hermanos, que él empieza a gritarle y dice: ten misericordia de mí. Ahora otra porción tan importante también dice que él se levantó de un solo salto, hermanos, que saltó, arrojó la capa, arrojó lo que tenía. Es que sabía, hermanos, que si le quitaba la ceguera al Señor, podía conseguir cantidad de cosas, podía obtener lo mejor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando él fueron y le dijeron: te llama. Yo me imagino, hermanos, el gozo que aquella persona pudo haber sentido en ese momento, cuando le dijeron: has acaparado la atención del Señor. Yo me imagino a aquel joven, hermanos, eso no dice la Biblia, pero yo me lo imagino, es que se puso tan contento que tiró todo, se despojó de todo, hermanos. Para seguir al Señor, hermanos, nos tenemos que despojar de todo, hermanos. En ese momento, él se despojó de todo para tener para tener una vista mejor, hermanos, una vista espiritual, hermanos. Hay que despojarnos de todo, hermanos.
Este ciego, literalmente, estaba ciego. Pero cuando le dijeron que le llamaba, él tenía la seguridad y la certeza que el Señor podía obrar en él. No había mirado milagros, hermanos, pero él tenía esa fe, esa convicción de que Jesús lo podía ayudar. Si tú y yo tuviéramos esa fe y esa convicción, hermanos, de que el Señor nos puede ayudar, pudiéramos experimentar mucho más milagros, pudiéramos ver, hermanos, los milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A veces eso es lo que nos ha estorbado, hermanos. Aún nos queda algo de ceguera, hermanos. Y no hemos puesto atención a las maravillas que el Señor hoy en este día ha hecho en tu propia vida. Que ha hecho en mi vida personal, hermanos. Este ciego se levantó de un solo salto, se despojó de todo. Y cuando el Señor le preguntó qué quería que le hiciera, dijo: Señor, dame la vista, quiero ver. Que al finalizar dice que ya le seguía en el camino, hermanos. Para poder seguir a nuestro Señor en el camino, no junto al camino, hermanos, en el camino es necesario despojarnos de todo. ¿Qué es lo que aún nos está estorbando, que no nos deja mirar con claridad, hermanos? Hay algo por ahí que todavía nos está estorbando, hay algo que todavía nos cuesta despejarnos de eso. No te preocupes, hazlo, que si tienes a nuestro Señor, lo vas a tener todo. Sin importar, hermanos, qué es lo que haya en tu vida, no importa. Este ciego clamó al Señor en ese momento. Y el Señor dijo: hazlo pasar. Más bien, tráemelo ese. Vamos a ver un milagro más. Cuando el Señor le dice a Moisés, ¿verdad?, que fuera a sacar a su pueblo, dice que él había escuchado los gemidos de su pueblo, el clamor, hermanos. Dijo: y he descendido para librarlos. ¿Sabe que el Señor nos puede librar de cantidad de cosas? De muchas cosas que aún tenemos atadas en nuestras vidas. El Señor lo puede hacer. Pero ¿tú estás dispuesto a ser liberado? O quizás todavía no, hermanos. No te detengas. Hoy pudiera ser el último mensaje que podemos escuchar, hermanos. Tú no sabes si el día de mañana podrás escuchar otro mensaje. Yo no sé, hermanos, qué pasará. Y quizás muchos decimos: no, estoy bien de salud. Es que, ¿sabes algo? Hay un dicho, ¿verdad?, por ahí en el mundo que dice, que no está mal dicho, dice: sabes el día que naciste, mas no sabes el día que has de morir. Y eso es verdad, hermanos. Cuánta gente joven fallece de la nada, por accidentes, lo que sea, hermanos. Hoy deberíamos de poner atención, porque quizás sería nuestro último mensaje. Yo no sé qué el Señor te tiene preparado. Yo no sé cuándo el Señor nos va a llamar a cuentas, hermanos. Pero hoy deberíamos de estar atentos a la voz del Señor. Porque el Señor siempre se está acordando de su pueblo. Nos ha hablado de una y otra manera. Y a veces, hermanos, nos hemos hecho de oídos sordos. No queremos caminar. Pero este ciego nos pone el ejemplo, hermanos, que aunque era ciego, no había visto los milagros literalmente. Pero sí había escuchado. Y cuando miró pasar a nuevo, cuando escuchó, que nuestro Señor Jesús iba pasando, quizás dijo: hoy es mi primera y última oportunidad, porque yo no sé si va a regresar. Por eso, hermanos, debemos de aprovechar hoy en este día que podemos leer la palabra del Señor. Porque no sabemos si el día de mañana podamos tener esa misma oportunidad o definitivamente ya no la tengamos. Este joven, lo primero que hizo, aunque la gente le dijo: hey, cállate, no. Él quería su milagro, quería su bendición, hermanos. Y en este momento nos damos cuenta que él escuchó, hermanos, la palabra, fue hacia el Señor y le siguió por el camino, hermanos. Ahora sí ya no estaba junto al camino, ahora sí ya podía caminar con los ojos abiertos, hermanos, siguiendo al Señor. Así tú y yo debemos de seguir a nuestro Señor con los ojos abiertos espiritualmente, hermanos. Vamos a ir a la última escritura. Les voy a invitar a que vayamos a Juan. Hacia su derecha. Juan capítulo 10, 27 al 28. Juan capítulo 10, del 27 al 28.
¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así en el nombre de Jesús, Juan capítulo 10, 27 y 28 nada más. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Ve, hermanos, que ahí está la promesa del Señor para su pueblo. Pero hay algo interesante, dice, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Es interesante, hermanos, que las ovejas, dice, oyen mi voz. Y luego dice, y yo las conozco. No, es que el Señor nos conoce perfectamente, hermanos. Y luego dice, y me siguen. No, es que hay que seguirle al Señor. Pero como leíamos a un principio, hermanos, haciendo la voluntad, haciendo la palabra del Señor. No solamente oídos, sino hay que tener esa bienaventuranza de poder trabajar. Y luego dice en el 8, y yo les doy vida eterna, hermanos. No está haciendo una promesa a cualquiera, hermanos. Una vida eterna. Pero ahora regrese tantito al 10, aquí mismo el capítulo 10, pero el 3 nada más. Y vea lo que dice, capítulo 10, versículo 3, aquí mismo de Juan. Dice en el 3, a este le abre, hablando de lo mismo, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Es que el Señor ni te llama por apodos, ni te dice que fulanito, no, el Señor dice que te llama por su nombre. Nos conoce también el Señor, hermanos, quien nos habla a cada uno independientemente. Yo y usted podrá estar escuchando este mensaje, pero yo estoy seguro que cada quien puede agarrar su porción conforme a la vida que está viviendo, hermanos. Porque somos diferentes, porque pensamos diferente, pero cada quien, hermanos, podemos agarrar nuestra propia porción. Deje y les cuento algo, hermanos. Anteriormente, ¿verdad? Cuando yo vivía con mis papás, vivíamos en un rancho y él siempre tenía ganado. Y algo que tenía de todo, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, que había un animalito en especial, hermanos, que cada vez que eran ejidos, ¿verdad? Había cierto lugar donde las llevábamos como por 2 horas. Y allá las dejábamos, porque de ese lado se sembraba y allá cerca. Hay algo bien interesante, que cuando mi papá llegaba a ese lugar, ¿verdad? Era un monte, puras montañas, puro cerro. Le gritaba a ese animalito por su nombre. Y era tan curioso, hermanos, que a grande distancia, aquel animalito le contestaba con un bramido. Conocía la voz del dueño. Y a veces nosotros, aunque éramos sus hijos, le gritábamos y no nos hacía caso. Era interesante, hermanos, cómo este animal conocía tan bien al dueño, que cuando él le gritaba, aquel animal le respondía. Y a veces decía, viene a cierta distancia. Y le volvía a gritar, y cada vez que le gritaba, el animal contestaba y se venía acercando poco a poco. Y cuando llegaba le daba de comer. Quizás usted no ha experimentado eso, pero en los ranchos, hermanos, se experimenta mucho. Que vas a los animales y les gritas por su nombre y mínimo levantan la cabeza. Pero cuando les enseñas la comida, ahí se acercan hacia uno. El Señor nos hace precisamente esto con las ovejas. Dice, es que escuchan mi voz. Es que yo cuido de ellas, yo les doy de comer, yo soy su guía. Es que el Señor es nuestro guía, hermanos. En una ocasión, hablando de lo mismo, hermanos, mi padre tenía su yunta de bueyes y acostumbraba que nos ponía el trabajo, ¿verdad? Y nosotros trabajando, y de repente ya como a la hora de la comida se iba para la casa. Trabajamos ahí mismo cerca de la casa. Y comía y nos llevaba la comida. Y en una ocasión, ¿verdad? Tenía como 12 años en ese entonces y le dije a mi hermano, yo voy a darme una vuelta con los toros. Y cuando yo decía una vuelta es que iba a ser surcar, ¿verdad? Y recuerdo que me le acerqué a la yunta, ¿verdad? Y les empecé a hablar, y ándale bonito, camina. Y le dije, no me hicieron caso, al contrario, me aventó por ahí una patada y resoplaba y no caminó, hermanos. En ese momento llegó mi padre, venía llegando y dijo, deja a esos animales descansar. Y cuando él le habló, hermanos, no, pobres animales, de voladita caminaron. Sabía quién era el dueño, hermanos. Aunque me conocían a mí, pero yo sabía que no podía con ellos. Cuando un animal, hermanos, y en este caso conoce también a su dueño, lo conoce también que cuando él le hable le responde. El Señor nos hace esta comparación, dice, son mis ovejas, son mi rebaño, dice.
Yo los voy a conducir por el mejor camino. Las llevaré por esos prados, por los mejores caminos. Pero tienes que oír. Solamente eso, Señor, que bueno oír. No solamente tienes que oír la palabra, tienes que hacer la palabra. Aquellos que hacen la palabra de Dios, bienaventurados, el que oye mi palabra, pero no solamente mi palabra, sino que hace la voluntad de Dios. Al ciego Bartimeo lo vemos, hermanos, que estaba junto al camino, lo sanó y ahora sí empezó a seguir al Señor. Lo mismo tú y yo, ¿cuántos milagros no nos ha hecho el Señor, hermanos? Los hemos vivido personalmente. Hoy en este día el Señor te hizo un milagro de levantarte, de abrir tus ojos. Hoy en este día, hermanos, el Señor nos dio la oportunidad de hacer cantidades de cosas en nuestras vidas. Y miren, en su grande misericordia nos tiene aquí. Nos dio no solamente fuerzas para ir a trabajar, sino nos dio fuerzas, hermanos, aún para venir a la casa del Señor. Y quizás decías, yo tenía frío, hermanos, porque pues, está haciendo un poquito de frío. Pero ¿qué importa, hermanos? Hoy te llevas la bendición del Señor. Y si tú quieres, mañana puedes seguir llevándote la bendición del Señor. Todos los días, hermanos. Siempre cuando tengamos vida, obviamente, ¿verdad, hermanos? Pero sí, hermanos, el Señor nos habla de una y otra manera. Pero hay que poner atención. Hay que ver qué es lo que dice la palabra. No solamente es cuestión de, ya fui, oí la palabra, qué bueno, predicó bien, me gustó, estuvo más o menos, se equivocó en esto, hizo lo otro. Pero ahora, de todo lo que oíste, ¿qué te vas a llevar para tu vida? De todo lo que leíste, ¿oíste? Sí oíste. Pero por eso le decimos en este lugar, alguien necesita una Biblia de lo que leíste, hermano. ¿Qué te vas a llevar en tu vida? ¿Qué es lo que aprendiste? Porque acuérdate que cuando tú lees la palabra del Señor, es tu compromiso directamente. Por eso también le decía que del mensaje que hemos estado leyendo, algo te puedes llevar si tú quieres. Tú decides llevarte la crítica del hermano que no vino, criticar, o tú decides llevarte la bendición que es la palabra del Señor. Es tu decisión. No esperes a que otro decida por ti. Tú decides ver quién cantó bien, quién no cantó, tú decides quién vino, quién no vino. Tú decides, hermano, ¿qué te vas a llevar? Solamente yo te voy a decir de todo corazón, llévate la palabra del Señor. Porque es la que te va a dar, o es la que ya te está dando la promesa. Si no te lleves a quién vino y a quién no vino. Llévate la palabra del Señor y es ahí conforme el Señor va a ir obrando en tu vida. Amén, hermanos. Pues si tiene peticiones, hágalas pasar y estaremos orando por ellas. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, primeramente, Señor, le damos gracias hoy en este día, Señor, porque ha tenido misericordia con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque ella en este día, Padre, me ha permitido, Señor, compartir su palabra. No soy digno, Señor, y yo creo que nadie somos dignos, Señor, conforme, Señor, a lo que vive el hombre, Señor. Mas, sin embargo, Padre, nos damos cuenta, Señor, que su palabra, Señor, puede ir trabajando en nosotros, Señor. Sabemos, Padre, que su palabra, Señor, puede hacer un verdadero cambio en nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a no solamente escuchar, Señor, su palabra. No solamente ser oidores, sino como dice su palabra, ser hacedores, Señor, de su palabra. Ya que solamente su palabra, Señor, nos puede cambiar. Nadie nos puede cambiar, Señor. Solamente usted, Padre. Podemos decir tan cantidades de cosas, Señor. Pero más sin embargo, Padre, cuando verdaderamente clamamos a usted, Señor, así como lo hizo el ciego, Señor, nos damos cuenta, Padre, que hay un verdadero cambio en nosotros, Señor. Hoy en este día, Padre, sabemos que ha hecho milagros en nuestras vidas, Señor. Nos dio la oportunidad, Padre, de levantarnos, Señor. Ese es un milagro, Señor. Gracias, Padre bendito, por darnos la oportunidad, Señor, de ver esos milagros, Señor. Aunque anteriormente, Señor, no sabíamos agradecer, Padre. Es más, Señor, ni sabíamos, Padre, de usted, Padre. No le conocíamos, Señor. Habíamos escuchado de un Dios, Señor, de oídas, como dijo Job, Señor. Pero ahora, Padre, nos ha dado la oportunidad, Padre, y tener esa dicha, Señor. Esa felicidad, Padre, de poder encontrar su palabra, Señor. Y ahí nos da, Señor, la promesa, Señor, y nos da, Señor, la oportunidad de poder cambiar nuestras vidas, Señor. Aunque usted, Señor, ya sabe nuestro presente, pasado y futuro, Señor. Pero sí nos da la oportunidad, Padre, de que cambiemos, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con su pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que usted nos dio esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, venir a sus pies, Señor.
Porque no hay mejor regalo, Señor, que el hombre pueda tener, Señor, sino el día, Padre, que dobló rodillas delante de usted, Señor. Y dijo, Padre, aquí está mi vida. Sea usted el conductor de mi vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad. Gracias porque usted nunca hace esos reproches, Señor, de cuánto falto éramos, Señor, que aún en día, Señor, le hacemos falta, Señor, le fallamos, Señor. Solamente nos dice, Señor, a través de su palabra, Señor, arrepiéntete y camina por el buen camino. Gracias, Señor, porque todos los días, Padre, nos da la oportunidad, Padre, de poder saber de usted. Solo es cuestión, Señor, de abrir su palabra, Señor. Solo es cuestión, Señor, de escudriñar su palabra, Señor. Y ahí podemos sentir, Señor, su presencia, Señor. Ahí nos damos cuenta, Señor. Y usted nos muestra, Señor, dónde estamos fallando, Padre. Gracias por el mensaje, Señor. Porque sé, Señor, que está hablando a nuestras vidas, Señor. Sé que ha hablado a mi vida, Señor. Y sé que quiere, Señor, que aún siga cambiando, Padre. No solamente yo, Señor, sino todo ese pueblo, todo aquel, Señor, que estará escuchando este mensaje, Padre, le pedimos y le rogamos para que también él, Señor, ponga atención, Señor, a la palabra del Señor, a su palabra, Padre. Gracias por todo, Señor. Hoy en este día, Padre, que vamos a ser despedidos de este lugar, mas no de su presencia, Señor, le pedimos y le rogamos, Señor, para que usted nos lleve con bien, Padre, para que usted nos cuide y nos proteja, Señor. Y sin importar, Señor, cualquier situación, Señor, que esté pasando cada uno de mis hermanos, Señor, si usted está, Señor, con nosotros, Padre, ¿quién estará contra su pueblo, Padre? Gracias, Señor, por todo, Padre. Ahora también, Padre, le pedimos, Señor, por esa petición que tiene mi hermano o mi hermana en su corazón, Señor. Que quizás, Señor, porque le dio pena, Señor. Quizás, Señor, porque no se atreve, Señor, a hacerlo, Padre. Usted la conoce, Señor. Su palabra nos lo ha enseñado, Señor. Y nosotros creemos en su palabra, Señor. Pero que se le ha puesto esa petición muchas veces delante de usted, Padre. Le pedimos y le rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, para que esa petición sea contestada, Señor. Por cada petición, Señor, que se han puesto delante de usted, Señor. Por hermanos que ya no vienen, Señor, le pedimos y le rogamos, Señor, para que vuelvan una vez más, Señor, a su camino, Padre. Por el misionero, Señor, que da todo, Señor, por llevar su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, para que no desmaye, Señor, sino todo lo contrario, Señor. Para que le siga dando fuerza, Señor. Y sigan caminando, Señor, para que su obra nunca pare, Señor. Por nuestros hermanos de San Luis Potosí, Señor, para que se siga extendiendo, Señor, su evangelio, Señor, a través de la radio, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Le pedimos y le rogamos, Señor, que nos siga usando, Señor, pero cada día más, Padre. Que su pueblo se comprometa más, Señor, en su obra, Señor. Cada uno, Señor, a hacer su palabra, Señor. Que no solamente, Señor, en este lugar, Padre, donde quiera que vayamos, Señor, que sintamos ese compromiso, Señor, y que sepamos, Señor, que somos embajadores de usted, Padre. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad, Señor. Esa oportunidad inmerecible, Señor. Pero en su grande misericordia nos ha dado esa oportunidad, Señor, de poder, Padre, servirle, Señor. Es una felicidad, Padre. Deberíamos de estar contentos, Señor. Y todo el tiempo, Padre, deberíamos de estar, Señor, gozosos, Padre. Porque nuestra recompensa es grande, Señor. Porque sabemos que un día usted ha de venir por su pueblo, Señor. Y, Padre, queremos que ese día nos encuentren trabajando, Señor. Donde quiera que estemos, Padre, que nos encuentren trabajando, haciendo su voluntad, Señor. Porque para eso nos ha llamado, Padre. Ayúdenos, Señor, y denos fuerza, Señor, para poder siempre hacer su voluntad. Gracias por todo, Señor. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga hoy y siempre, ¿verdad? Y si Dios nos permite, ¿verdad? Nos miramos en el próximo servicio. Dios les bendiga. A los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, a los hermanos de San Luis Potosí, Dios les bendiga, hermanos. Amén.